Bien, en la clase de hoy vamos a comenzar a desarrollar un tema que hace de base al desarrollo de las series de Fourier. Entonces vamos a trabajar un poquito lo que son las sucesiones y series. Bien, entonces, bien, entonces, se denomina sucesión a una función que tenga la siguiente forma. Vamos a decir que una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los naturales, o vamos a ver después que esto lo podemos trabajar en los naturales ampliados con el cero, y como imagen el conjunto de los reales. Esto va a ser válido para todo n que pertenece a los naturales, a los naturales o a los naturales ampliados con el cero, y Fn es igual a n, con An perteneciente al campo de los reales. A eso llamamos sucesión, a una función. Entonces, una sucesión es un conjunto de números, de términos, donde en este caso, esta sucesión que yo estoy presentando a la filmina, un medio es el primer término. N sobre n más 1 es el término general de la sucesión. Este término general es la forma o la expresión que me permite generar todos los términos. Observen, si n es igual a 1, me queda 1 sobre 1 más 1 me da 2, o sea que esto daría un medio. Si n es igual a 2, me queda 2 sobre 2 más 1, o sea que me daría 2 sobre 3, que es el segundo término. Si n es igual a 3, me queda 3 sobre 3 más 1, me quedaría 3 cuartos, que es el tercer término, y este término general me va a permitir generar cualquier cantidad de términos, la cantidad que yo necesite. En este caso es una sucesión infinita porque este término general, ¿no es cierto?, me permite generar un número infinito de términos. Por eso están los puntos suspensivos. Y en general, todo lo que tenemos entre llaves son los términos de la sucesión. Una cosa que a nosotros nos interesa analizar es el carácter de más que la sucesión, también las sucesiones pueden ser convergente o divergente, y eso digamos, se puede saber tomando los límites de los términos generales. Pero nosotros no estamos interesados en las sucesiones en sí, sino en las series numéricas. Y para poder definir una serie, primero vamos a tener que definir lo que es una suma parcial, ¿no? Y la serie, después, lo que a nosotros realmente nos interesa estudiar respecto a las series numéricas es su carácter, si son convergentes, divergentes o oscilantes, ¿no? Entonces, sabemos que la sucesión es un conjunto de números que tienen una expresión que me permite generar tantos términos de la sucesión como yo necesite, y a partir de la sucesión vamos a definir una serie numérica. Para definir una serie numérica necesitamos el concepto de suma parcial. La suma parcial la podemos definir como
dada una sucesión de números reales, A1, A2, A3, a n en general, se denomina suma parcial de orden n a la suma de los n primeros términos de la sucesión. Entonces, la suma parcial de orden 1 va a ser igual al primer término de la sucesión A. La suma parcial de orden 2 va a ser igual a la suma del primer y segundo término. La suma parcial de orden 3 va a ser igual a la suma del primer, segundo y tercer término de la sucesión. En general, la suma parcial de orden n va a ser la sumatoria de los n primeros términos de la sucesión numérica que tenemos en estudio. Por lo tanto, lo que nosotros hemos generado es una nueva sucesión, que es la sucesión de las sumas parciales. A esta sucesión de sumas parciales es a lo que se le denomina serie, y la podemos denotar como la sumatoria para n que va de 1 hasta infinito de los términos a n. A n van a ser términos de la sucesión y también van a ser términos de la serie numérica. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea de la suma parcial? Como decía hace un momento, lo que a nosotros nos va a interesar es el carácter de la serie, es decir, si la serie es convergente o divergente. Para poder llegar a determinar si una serie numérica es convergente, divergente u oscilante, hay unas cuantas formas de hacerlo, unas cuantas metodologías. Algunas van a ser mejores que otras, ¿no? Pero vamos a comenzar por las más sencillas. Recordemos inicialmente que una serie es una sucesión de sumas parciales de una sucesión dada, ¿no? Entonces, si la sucesión de sumas parciales o serie tiene un límite finito, se dice que la serie es convergente. Y el límite, es decir, el resultado del límite, recibe el nombre de suma de la serie. Es decir, ese resultado representaría la suma de los infinitos términos de la sucesión, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos el límite para cuando n tiende a infinito de la suma parcial de la sucesión Sn, y ese límite es igual a S, entonces S representa un valor numérico. La serie sumatoria para n que va de 1 a infinito de a n es convergente. Y el resultado de la suma de esos infinitos términos es S. Si la sucesión de sumas parciales o serie tiene un límite infinito, entonces vamos a decir que esa serie es divergente. Y si no logramos determinar el límite, entonces vamos a decir que la serie es oscilante. Vamos a ver estos tres ejemplos, vamos a desarrollar estos tres ejemplos. De la forma más rudimentaria, ¿no? Analizando el término general. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejemplo. El término general a sub n es igual a 2 a la menos n, ¿no? Que como el exponente es negativo, nosotros podríamos escribir esta expresión 2 elevado a la menos n como 1 sobre 2 a la n. Si desarrollamos algunos términos de esa sucesión, entonces podríamos pensar, bueno, si n es igual a 1, me queda 2 a la 1 es 2, me quedaría el primer término 1 medio. Si n es igual a 2, 2
elevado al cuadrado me da 4, me va a quedar que el segundo término es 1/4. Si n es igual a 3, 2 al cubo me da 8, el tercer término de la sucesión es 1/8. Si n es igual a 4, 2 a la cuarta es 16, el cuarto término de esta sucesión es 1/16. Y así podríamos generar la cantidad de términos que nosotros necesitemos, ¿no? Pero con esto es suficiente. Tenemos los términos de la sucesión. Vamos a generar las sumas parciales, la sucesión de sumas parciales. Entonces, la suma parcial de orden 1 es el primer término, que nosotros habíamos determinado que valía 1/2. Pero no habría ningún inconveniente si yo este 1/2 lo escribo como 1 menos 1/2 elevado a la 1. ¿Está bien? 1/2 elevado a la 1 me da 1/2. Y 1 menos 1/2 me va a dar 1/2. O sea que se verifica la igualdad. La segunda suma parcial sería 1/2 más 1/4. Un medio más 1/4 me da 3/4. Entonces, ese 3/4 lo podría pensar como 1 menos 1/2 al cuadrado. En este caso, resulta igual a 3/4, ¿está bien? Que era lo mismo que la suma parcial. La suma parcial de orden 3 sería 1/2 más 1/4 más 1/8, que da 7/8. Pero lo podemos pensar como 1 menos 1/2 al cubo. 1/2 al cubo es 1/8, 1 menos 1/8 nos da 7/8. Y voy a hacer una más, que es la suma parcial de orden 4, me quedaría 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16. Esto da 15/16, que lo podemos pensar como 1 menos 1/2 a la cuarta. 1/2 a la cuarta es 1/16 y 1 menos 1/16 me da 15/16. Entonces, la pregunta sería que si miramos esta segunda, digamos, este segundo bloque, ¿qué hemos podido hacer? ¿Qué se les ocurre que hemos obtenido mirando este bloque de cuatro recuadros? ¿Qué les parece a ustedes que tienen en común estas cuatro expresiones? Mientras ustedes me dicen, yo voy a hacer acá un arreglo. Bueno, fíjense lo siguiente. En este caso tengo la primera suma parcial. Voy a buscar otro color. La primera suma parcial me queda 1 menos 1/2 elevado a la 1. En la segunda suma parcial me queda 1 menos 1/2 elevado a la 2. En la tercera suma parcial me queda 1 menos 1/2 elevado a la 3. En la cuarta suma parcial me queda 1 menos 1/2 elevado a la 4. Es decir, que si yo puedo pensar las sumas parciales de esta manera, lo que tengo es una forma de escribir la sucesión de sumas parciales de una manera genérica. Entonces, yo podría escribir que la suma parcial de orden n es 1 menos 1/2 elevado a la n, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene de ventaja esta forma es que yo puedo escribir el término general de la sucesión de sumas parciales en función de n.
¿sí? Como pude escribir el término general de la sucesión de sumas parciales en función de n, yo ahora puedo tomar límite de ese término general. Si nosotros tomamos el límite para cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 medio elevado a la n, tengo el límite de una resta, que es la resta de los límites. Me va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de 1 menos el límite para cuando n tiende a infinito de 1 medio elevado a la n. El primer término no tengo problema porque el límite de una constante es la constante misma. Por lo tanto, este límite me va a dar 1. Y en el segundo límite yo tengo 1 medio elevado a la n, con n que tiende a infinito. Entonces, este límite tiende a 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base, como base de la potencia, un número entre 0 y 1, al elevarlo a potencias cada vez más altas, ese valor va a hacerse cada vez más pequeño, ¿no es cierto? 1 medio a la 1 me da 1 medio, o sea 0,5. 1 medio al cuadrado me da 1/4, 0,25, es más chico. 1 medio al cubo me da 1/8, 0,125, es más pequeño que los dos anteriores. 1 medio a la cuarta me da 1,16, que es 0,0625. Es más pequeño que los tres anteriores. Por lo tanto, este límite, ¿no es cierto?, tiende, a ver si buscamos un lápiz, tiende a 0. Este límite tiende a 0. 1 menos 0 me da 1. Quiere decir entonces que el límite del término general de la sucesión de sumas parciales me dio un resultado numérico, un valor finito, igual a 1. Por lo tanto, podemos concluir, ¿no es cierto?, que la serie 1 medio elevado a la n es convergente. Y fíjense, yo acá voy a borrar esto. Hice la representación gráfica, tanto de el azul es, acá están superpuestos, ¿no es cierto? Este punto coincide la sucesión A con la sucesión de sumas parciales. Y entonces fíjense, los términos de la sucesión A son los que están pintados de azul. Y los términos de la suma parcial son los que están pintados de naranja. Y es fácil ver que, digamos, los términos de la sucesión que estamos analizando, es decir, la sucesión A sub n, ¿no es cierto?, tienden a valer 0. Y su suma, ¿no es cierto?, va a tender a valer la unidad. Una pregunta, porque después a veces encontramos el error. Estas dos sucesiones que yo he graficado acá, la sucesión natural, digamos, la original, la que estamos analizando, y la sucesión de sumas parciales, la naranja. ¿Tendría que unir estos puntos? ¿O está bien así los puntos como los tengo graficados? ¿Qué opinan? Al ser una función, ¿no tendrían que estar unidos? Bueno, ¿el resto qué dice? ¿Están de acuerdo con Martín o no? Martín dice que yo debería unir los puntos. ¿Cuál era el dominio cuando yo definí sucesión? Fíjense, voy a ir
algunas filminas hacia atrás. Cuando yo definí las sucesiones. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué conjunto numérico? Bueno, la sucesión tiene como dominio los naturales, y entre dos naturales, ¿tengo algún otro natural? No. No. Entonces, ¿tengo que unir los puntos si hago la representación gráfica de las sucesiones? No, no quedarían separados entonces. Claro. Fíjense que nosotros cuando definimos sucesiones dijimos que la sucesión era una función con dominio en los naturales o los naturales ampliados con el cero, y como imagen el conjunto de los reales. Entonces, cada término de la sucesión puede ser un número real, pero el dominio de esa función es natural, o natural ampliado con el cero. Entonces, no tengo que unir estos puntos. ¿Por qué? Porque entre el 1 y el 2 no tengo otro natural, entre el 2 y el 3 no tengo otro natural, entre el 3 y el 4 no tengo otro natural. El conjunto de los números naturales es un conjunto que se llama no denso. ¿Está bien? Por lo que yo podría determinar cuántos naturales tengo entre dos no consecutivos, a diferencia de, por ejemplo, el conjunto de los reales o el conjunto de los racionales, que entre dos reales voy a tener infinitos números reales, o entre dos racionales voy a tener infinitos números racionales. Cuando ustedes hagan la representación gráfica de una sucesión numérica, la representación gráfica son los puntos, y no los debo unir porque, ¿no es cierto?, el dominio de esa función es el conjunto de los números naturales. Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo de una serie, ¿no es cierto?, la serie sumatoria para n que va de 1 infinito de 1 medio a la n, una serie que es convergente. El segundo ejemplo que estaba propuesto era este, donde a sub n es parte de una sucesión 1, 2, 3, n, que no es otra cosa que la sucesión de los números naturales. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el ejemplo anterior. Vamos a ir generando las sumas parciales. Entonces, la suma parcial de orden 1 va a ser igual a 1. En este caso, la suma de los números naturales las podemos escribir como n por n más 1 sobre 2. Entonces tengo 1 más 1 me da 2, por 1 me da 2, dividido 2 me da 1. ¿Está bien? Esto es n por n más 1 dividido 2. Eso es una expresión general que permite obtener la suma de los n primeros números naturales. No me acuerdo qué matemático, pero dicen que esto resultó de
un matemático conocido, no recuerdo en este momento, pero parece que era bastante bandido en la escuela, y entonces la maestra, para tenerlo quieto, le pidió que sumara los primeros 100 números naturales, pensando que lo iba a tener mucho tiempo trabajando. Y al ratito de haberle dado el problema, él le dio el resultado. Y entonces aparece esta expresión que permite sumar, dar la suma de los n primeros números naturales, ¿no? La segunda suma parcial de la sucesión de números naturales sería 1 más 2, ¿no es cierto? Que sería 3. Entonces, el término de la suma parcial, de la sucesión de sumas parciales, me quedaría 2 más 1, 3, 3 por 2, 6, 6 dividido 2 me da 3. El tercero me quedaría la suma de 1 más 2 más 3, 1 más 2 me da 3, más 3 me da 6, y puedo expresar este 6 como 3 por 3 más 1 dividido 2. 3 más 1 me da 4, 4 por 3 es 12, 12 dividido 2 me da 6. Y voy a hacer una cuarta suma parcial, que me quedaría la suma de 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. Entonces, vamos a expresar esta suma parcial como 4 más 1, 5, 5 por 4, 20, 20 dividido 2 es 10. Entonces, nuevamente, tengo una forma de expresar el término general de la sucesión de sumas parciales en función de n, como n por n más 1 sobre 2. Si a esto nosotros le tomamos límite, este límite me va a dar infinito, ¿no es cierto? Porque tengo n por n sería n cuadrado más n, el denominador me quedaría infinito al cuadrado más infinito dividido un número constante 2, eso me va a dar infinito, quiere decir que en este caso el límite del término general de la sucesión de sumas parciales me da infinito. Esto nos permite concluir que entonces la serie sumatoria de n para n que va desde 1 a infinito de n es divergente. Y en este caso, si hacemos la representación gráfica, observen ustedes que los puntos azules corresponden a la sucesión a n, 1, 2, 3, en general n. Y los puntos naranjas corresponden a la sucesión de sumas parciales, por lo tanto es fácil ver, ¿no es cierto?, cómo se dispara esa sucesión de sumas parciales, se hace cada vez más grande, tiende a hacerse infinito, es decir, no está acotada como en el ejemplo anterior. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bien. Y el tercer ejemplo que proponía era una sucesión a n igual a menos 1 a la n por 3. Entonces, si nosotros desarrollamos algunos términos de esta sucesión, me quedaría menos 1 a la 1 me da menos 1, por 3 me queda menos 3. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, por 3 me da 3 positivo. Menos 1 al cubo me va a dar menos 1, por 3 me queda menos 3. Es decir, que alternadamente me va a quedar menos 3 y 3. Todos los términos de esta sucesión van a ser 3 para los términos pares y menos 3 para los términos impares. Entonces vamos a hacer la sucesión de sumas parciales. Si ese es igual, la sucesión de sumas, la suma parcial de orden 1 es igual a menos 3, que es el primer término de la sucesión.
La suma parcial de orden 2 es menos 3 más 3 me da 0. La suma parcial de orden 3 me queda menos 3 más 3 menos 3 me da menos 3. La suma parcial de orden 4 me queda menos 3 más 3, menos 3 más 3 me da 0. Es decir, la sucesión de sumas parciales me va a dar alternativamente menos 3 y 0. Menos 3 para los términos impares y 0 para los términos pares. Por lo tanto, el término general lo podemos escribir de esta forma. Menos 3 si n es impar, 0 si n es par. ¿Qué sucede? En este caso, ¿no es cierto? Acá, no sé si se logra ver que yo tengo las dos series, las dos sucesiones graficadas. La amarilla es los términos de la suma parcial y la azul, la sucesión original. Se logra ver acá que están superpuestas, se ve el naranja y el azul. Sí, profe. Bien. Entonces, la sucesión que nosotros tenemos en estudio era menos 3 y 3 alternativamente. Y la suma parcial es menos 3 y 0 alternativamente. En este caso, si nosotros tomamos el límite, si tomamos el límite por izquierda nos va a dar menos 3. Pero si yo tomo el límite por derecha me va a dar 0. Por lo tanto, en este caso, el límite no existe. Yo no puedo determinar el límite de este término general. En cuyo caso, se dice que la serie es oscilante. Ni convergente como la primera, ni divergente como la segunda. En este caso, oscila. ¿Entre qué valores? Bueno, entre menos 3 y 3, la serie original. Entonces, una serie puede ser convergente, divergente u oscilante. Si ustedes piensan el método que nosotros estamos proponiendo, el método está bueno siempre y cuando nosotros podamos escribir el término general de la sucesión de sumas parciales como función de n. ¿Está bien? Si ustedes miran, ¿no es cierto? En el primer caso, logramos escribirlo como 1 menos 1 medio a la n. Entonces pude escribir el término general como función de n. En la segunda, en la de la sucesión de los números naturales, también pude hacer ese paso de escribir el término general de la sucesión de sumas parciales como función de n. En este caso lo escribí como n por n más 1, todo dividido 2. Y en el tercer ejemplo también lo pudimos hacer, aunque en forma, digamos, por partes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque los términos son diferentes si son pares o impares. Si es impar me da menos 3 y si es par me da 0. Entonces, este método va a servir en tanto y en cuanto yo pueda escribir el término general de la sucesión de sumas parciales en función de n. ¿Para qué? Para poder sacar el límite y ver entonces si existe el límite. Si me da un número, la serie va a ser convergente; si me da infinito, la serie va a ser divergente; y si no puedo encontrar el límite, como en el último ejemplo, la serie va a ser oscilante. De manera tal que no es un método, o sea, se puede usar, pero no es lo más práctico que hay, porque dependemos de encontrar una forma de escribir el término general Sn en función de la n. Entonces, uno podría pensar
¿no es cierto? O se plantea, más bien, una condición necesaria para que la serie sea convergente. ¿Qué dice esta condición necesaria? Bueno, que el término, si una serie es convergente, entonces el término general va a tender a 0. Es decir, si la serie sumatoria de n que va desde 1 a infinito de a sub n va a ser convergente, es convergente, entonces el límite del término general es igual a 0. En este caso, vamos a hacer una pequeña demostración. Voy a considerar la suma parcial de orden n y la de orden n menos 1. Y las vamos a restar miembro a miembro. La suma parcial de orden n nos va a quedar a1 más a2 más a3 más a n menos 1 más a n en general. Y la suma parcial de orden n menos 1 me va a quedar a1, a1 más a2 más a3 más en general a sub n menos 1. Si nosotros restamos miembro a miembro, me queda Sn menos Sn menos 1 en el primer miembro. Y en el segundo miembro, todos los términos van a desaparecer, porque a1 menos a1 da 0, a2 menos a2 da 0, a3 menos a3 da 0. En general, a n menos a n da 0, nos va a quedar solamente el término enésimo. De manera que nosotros sabemos que si la serie es convergente, las sumas parciales van a tener un límite finito, que llamamos S. Por lo tanto, vamos a aplicar el límite miembro a miembro. Nos quedaría el límite para cuando n tiende a infinito de la resta, suma parcial de orden n menos suma parcial de orden n menos 1, igual al límite para cuando n tiende a infinito de an. Ahora, si nosotros pensamos en el infinito, pensemos en la serie, en esa primera, 1 medio a la n. Si nosotros pensamos en esta serie, por ejemplo, ¿va a haber mucha diferencia entre el término enésimo y el de orden n-1? ¿Qué les parece? Si pensáramos en el término, no sé, en el término 5000. Y en el 4999. No, la diferencia va a ser ínfima. Va a ser ínfima, o sea que podríamos pensar que esta resta tiende a 0. Si la serie es convergente. Entonces nos queda que el límite del término general a sub n es igual a 0. Ahora bien, esta condición de convergencia es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrirnos que nosotros tengamos una serie cuyo límite del término general tiende a 0, pero esa serie es divergente. Entonces, este criterio de convergencia, más que como criterio de convergencia, sirve como criterio de no convergencia. ¿Por qué? Porque yo sé que si el límite del término general me da distinto de 0, la serie diverge. Y si me da igual a 0, puede ser divergente o puede ser convergente. Acá yo estoy diciendo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces vamos a ver, o vamos a ilustrar esta idea con un ejemplo. Pensando en la siguiente serie. A n sumatoria para n que va de 1 a infinito, de 1 sobre la raíz de n. Entonces vamos a desarrollar algunos términos de esta serie.
Si n es igual a 1, me va a quedar 1 sobre raíz de 1. Si n es igual a 2, me va a quedar 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 4, en general 1 sobre raíz de n. Y entonces, si nosotros sacamos el límite del término general, que era lo que nos pedía el criterio de convergencia, tenemos 1 sobre la raíz de n. Esto nos va a quedar 1 sobre infinito, y constante sobre infinito tiende a 0. ¿Está bien? Porque acá nos quedaría, bueno, el límite de un cociente, acá me quedaría la raíz del límite. Como n tiende a infinito, me quedaría la raíz de infinito es infinito, 1 sobre infinito es 0. Pero esta serie que nosotros tenemos acá planteada no es convergente. ¿Cómo lo voy a demostrar? Lo voy a demostrar de la siguiente manera. Por comparación. Voy a trabajar o voy a buscar otra serie, ¿no es cierto? Una serie donde n es fijo y n es mayor que 1. Pensando en la cantidad de términos de la serie y en el valor de n, ¿no? Entonces, lo que estaría diciendo, o lo que estoy proponiendo en este caso, es que la suma parcial de orden n de la serie que tenemos en estudio, 1 sobre raíz de 1, más 1 sobre raíz de 2, más 1 sobre raíz de 3, más 1 sobre raíz de 4, más 1 sobre raíz de n, esta suma va a ser mayor que 1 sobre raíz de n, más 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 1 sobre raíz de n. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si n vale 5? ¿No? Entonces, si n vale 5, nos quedaría, a ver si, nos quedaría, acá lo voy a hacer. Vamos a pensar que tenemos 5 términos, n vale 5, y entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 1, más 1 sobre raíz de 2, más 1 sobre raíz de 3, más 1 sobre raíz de 4, más 1 sobre raíz de 5. Esto estoy pensando en la suma parcial de orden 5. Voy a decir que esto es mayor o a lo sumo igual que 1 sobre raíz de 5, más 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 1 sobre raíz de 5. Si alguien es amable y me hacen estas dos cuentas, lo pueden hacer con la calculadora. Si ustedes se fijan, ponen la calculadora en el modo 1, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en esta plateadita, por encima del logaritmo, me parece que es, sí, el logaritmo en base, el genérico, tienen la sumatoria. Y entonces pueden poner 1 sobre, como término, raíz de x. La x la ponen con el alfa y el paréntesis que cierra. Y entonces después le dicen que x va desde 1 hasta 5. No sé si lo expliqué, se entendió lo que dije o no. Ustedes tienen encima de la tecla del logaritmo, tienen con el shift la sumatoria, y acá tienen un cuadrito vacío y un cuadrito lleno. Entonces, hacen shift esa tecla, les va a aparecer la sumatoria. Primero tienen que poner 1 sobre raíz, acá les va a quedar la x es con el alfa y el paréntesis que cierra,
Y una vez que pusieron esta expresión, van desde 1 hasta 5, en este caso porque nosotros queremos la suma parcial de orden 5. Y bueno, la serie de la derecha la pueden hacer de la misma manera, ¿no? Nada más que en vez de poner una X acá, ponen el 5 fijo. El de la izquierda da 3,23 Sí, señor, 3,23. y el de la derecha 2,23. Sí, señor, 2,23. O sea que, si se verifica para la suma parcial de orden 5, se va a verificar para todas las sumas parciales, ¿no es cierto? Para la de orden 2, a partir de la 2, porque fíjense que n es mayor que 1, a partir de la segunda suma parcial se va a verificar para toda, para cualquier suma parcial, ¿no? Es decir, que esta serie que yo estoy analizando siempre va a tener suma parcial mayor que esta que estoy proponiendo. Entonces veamos si podemos sacar un resultado para esta segunda serie. Yo 1 sobre raíz de n más 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 en general 1 sobre raíz de n, suma parcial de orden n, lo puedo escribir como n veces 1 sobre raíz de n. ¿Está bien? Esta suma la puedo escribir como n por 1 sobre raíz de n. Si yo racionalizo, multiplico y divido por raíz de n, me va a quedar raíz por raíz, me queda n en el denominador, y en el numerador me queda n por raíz de n. N del numerador lo puedo cancelar con n del denominador y me queda raíz de n. O sea que la suma parcial de orden n es igual a la raíz de n. Bien, pero si yo le saco el límite a la raíz de n para cuando n tiende a infinito, ese límite me va a dar infinito, porque es la raíz cuadrada del límite para cuando n tiende a infinito de n. O sea, me queda la raíz de infinito y eso es infinito. Quiere decir entonces que la segunda serie, esta que yo propuse, 1 sobre raíz de n, es, ¿qué carácter tiene? Si el límite de la suma parcial me dio infinito, la suma parcial de orden n me dio infinito. ¿Cómo va a ser esta serie? Divergente. Divergente. Si esta es divergente y es menor que la que yo tengo en estudio, entonces esta, ¿cómo va a ser? ¿Qué les parece? Con mayor razón, ¿no? Divergente. Divergente. Entonces, yo acá comparo dos series. Una que estoy estudiando y una que en este caso yo ya sabía que era divergente. Entonces, si esta es divergente, esta que es mayor, valga la redundancia, con mayor razón va a ser divergente. Entonces, si volvemos a la filmina de atrás, de la anterior, el límite del término general tendía a 0. Pero la serie que tengo en estudio no es convergente. Yo he podido demostrar que esa serie diverge. Esta metodología que estoy dando, la vamos a desarrollar en un ratito, son métodos de comparación, ¿no? Comparo dos series. Una que tengo en estudio y una que yo conozco cuál es su carácter. Insisto, la utilidad de esta condición, es que sirve como criterio de no convergencia, ya que cuando el límite nos da distinto de 0, nosotros estamos seguros que esa serie diverge. Y si nos da 0, bueno, puede ser que converja o puede ser que sea divergente. ¿Se entiende hasta acá o no?
Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense, el primer método que habíamos pensado hablaba de generar las sumas parciales y dependíamos de escribir el término, o sea, de poder generar un término general para la sucesión de sumas parciales escrito en función de n. Y le teníamos que tomar el límite. Se puede hacer, sí, pero fíjense que nosotros teníamos sucesiones que eran simples, nos llevó un pequeño trabajo. Si la expresión del término general se complica, bueno, el método se va a complicar. Después dijimos, bueno, si el límite del término general tiende a 0, entonces puedo demostrar que la serie va a ser convergente. Y vimos que no es así, que es una condición, y si el límite del término general me da 0, puede que la serie sea convergente, pero puede ocurrir que no. No servía entonces como condición de no convergencia. Vamos a ir afinando un poco los métodos y vamos a ir avanzando a métodos que nos van a permitir obtener digamos, la condición de la serie, no me sale la palabra ahora, el carácter de la serie, es decir, si es convergente o divergente, de una manera más sencilla y más segura. Los primeros criterios que se desarrollaron son criterios de comparación. Entonces tenemos el criterio de primera especie o de comparación, que es el caso A, que yo voy a tener una serie A cuyos términos van a ser todos menores o iguales que los correspondientes a otra serie B. B1 más B2 más en general Bn. Siempre estamos pensando, ¿no es cierto?, que tanto los términos de la serie A como los términos de la serie B son términos positivos, ¿no? Estamos estudiando series de términos positivos, ¿no? Porque después si los términos son negativos o si los términos son alternados, bueno, tendré que adecuar las estructuras, ¿no? Las demostraciones. Siempre estamos pensando que los términos de las series que tengo en estudio son términos positivos. Entonces, bueno, yo lo voy a pensar con menor, la misma demostración se puede pensar para mayor, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie A que tengo en estudio, y esa serie A tiene términos que son menores o iguales que los términos de otra serie B, que es convergente, entonces la primera va a ser convergente también, ¿no? Es lo mismo que demostramos en el ejemplo anterior. Por lo enunciado, entonces A1 es menor que B1, A2 es menor o igual que B2, en general AN es menor o igual que B. Si nosotros sumamos estos términos, me queda la suma parcial de orden n para la serie A y para la serie B. Tomamos el límite para cuando n tiende a infinito de la suma parcial de orden n para la serie A va a resultar menor que el límite de la suma parcial para la serie B. Pero nosotros sabemos, porque así lo habíamos propuesto por hipótesis, que la serie B, ¿cómo era? Era convergente. Y si la serie B es convergente, entonces la serie A, cuyo límite es menor que el límite de la serie B, entonces también va a ser convergente, ¿no? Por hipótesis, el límite del término de la suma parcial de orden n de la serie B
era finito, porque decíamos que la serie B era convergente. Entonces, si esto converge, con mayor razón va a converger el límite que tengo a la izquierda. Entonces, la serie A también será convergente. En este caso, simplemente estoy comparando los términos. Hay un caso B de este criterio de comparación que dice lo siguiente, y es consecuencia, digamos, del caso A. Dice que yo tengo una serie B que es convergente y que la razón entre el término de orden n de la serie A y el término de orden n de la serie B se conserva inferior a un número positivo h. Si esta razón se conserva menor a un número positivo h, entonces la serie que tengo en estudio, en este caso siempre es la serie A, también va a ser convergente o divergente. Entonces, yo digo que AN sobre BN es menor que H. Si multiplicamos miembro a miembro por B sub n, me va a quedar, ¿no es cierto? Yo tendría BN por BN, acá puedo cancelar BN del numerador con BN del denominador, H me va a quedar que A sub n es menor que H por el término BN. Si eso lo hacemos pensando en la suma parcial de orden n, la suma parcial de orden n de la serie A va a ser menor que la suma parcial de orden n de la serie B multiplicado por ese h número positivo. Tomamos límite en ambos miembros de la desigualdad y como por hipótesis la serie B era convergente y en este caso la serie B es convergente y está multiplicada por un número h, y la serie B multiplicada por el número h, el límite, ¿no?, de la suma parcial de orden n de la serie B multiplicado por h es mayor que el límite de la suma parcial de la serie A, entonces, y la serie B ya sabemos que era convergente, entonces con mayor razón la serie A va a ser convergente. En este caso, en la práctica, sería suficiente demostrar que el cociente, el límite de este cociente del término de orden n de la serie A con el término de la serie de la serie B se mantiene menor, ¿no es cierto?, que un número h positivo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que la serie A tiene como término general 2 a la n sobre 3 a la n menos 1. Y la serie B fuese 2 a la n, perdón, no 2 a la n, sino 2 tercios a la n. Dos tercios a la n. Este 2 tercios a la n, como la potencia es distributiva respecto al producto y del cociente, yo lo puedo escribir como 2 a la n sobre 3 a la n. Entonces, el cociente de los términos generales de la serie A y de la serie B nos quedaría de la siguiente manera. 2 a la n sobre 3 a la n menos 1, todo esto dividido por 2 a la n sobre 3 a la n. ¿Cierto? Y deberíamos demostrar que el límite, para cuando n tiende a infinito, se mantiene menor o a lo sumo igual que un número h que sea constante. Si nosotros trabajamos esta expresión, nos va a quedar que el límite, para cuando n tiende a infinito, nos queda
como tengo un cociente de fracciones, me queda producto de los extremos sobre producto de los medios. Esto me va a quedar 2 elevado a la n por 3 elevado a la n sobre 3 a la n menos 1 por 2 a la n. En este caso, 2 a la n del numerador lo puedo cancelar con 2 a la n del denominador, y esto nos va a quedar igual al límite para cuando n tiende a infinito de 3 a la n sobre 3 a la n menos 1. En este caso yo podría sacar factor común en el denominador 3 a la n. Me quedaría el límite para cuando n tiende a infinito de 3 a la n sobre 3 a la n, factor común de 1 menos 1 sobre 3 a la n. Como esto está multiplicando, 3 a la n del numerador lo puedo cancelar con el 3 elevado a la n del denominador. Y esto me queda el límite para cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre 3 a la n. ¿Y esto cuánto me da? 3, que es un número mayor que 1, elevado a potencias cada vez más altas, va a tender a infinito. 1 sobre infinito tiende a 0, entonces 1 menos 0 me da 1, 1 sobre 1 me da 1. Quiere decir entonces que el límite, en este caso, para cuando n tiende a infinito, de an sobre bn, nos dio un número h. Y no sé por qué escribo acá. Nos dio un número h. Un número h. Que en nuestro caso es 1. Ese número h que tiene que ser mayor que 0 y menor que infinito, es decir, un número. Si yo puedo probar que el límite del cociente de los términos de las dos series es un número finito, entonces mi serie, en este caso la que tengo acá en estudio, la A, va a ser convergente, ¿no? Y nosotros sabíamos que la B también era convergente. ¿Mm? De esa manera se aplica el criterio, en este caso de comparación, el caso B. ¿Dudas? ¿Algo que haya dicho que no se entendió? Todo bien. Este Bien. método, ¿como justifica que es una serie, no, una condición suficiente para que la serie? No, en este caso, si vos, los criterios estos de comparación, la dificultad que tienen es que vos tenés que contar con una serie que conozcas su carácter. Fíjate que cuando uno define el método, ¿no? Dice, la serie B es convergente. Y la razón, an sobre bn, si la razón se conserva inferior al número positivo h, entonces la serie A también es convergente. Esto se podría leer de otra manera, ¿no es cierto? Si la serie B es divergente y esta razón es superior a un número h, ¿no es cierto? Entonces la serie que tengo en estudio también va a ser divergente. Acá cuando habla de superior está pensando en que esa cantidad se hace cada vez más grande, ¿no es cierto? Tiende a hacerse infinita. O sea, no es una cantidad finita como la que demostramos antes. Demostramos en el ejemplo, ¿no? Acá vimos que ese cociente se va a mantener siempre menor que 1. ¿Qué dificultad tenés vos acá, Lucía, para aplicar estos métodos? Que siempre tenés que contar con una serie B que vos conozcas qué carácter tiene, si es convergente o divergente. ¿No es cierto? Perfecto. Gracias. Eso tampoco está bueno, ¿no? Porque antes dependíamos de poder escribir el término general en función de la n. Ahora
tenemos que contar con una serie de la cual nosotros conozcamos el carácter. Entonces, este método, bueno, nos va a servir después de fundamento para los que vienen, pero, bueno, definitivamente tengo que tener una serie con la cual comparar. Y a veces, bueno, yo acá estoy usando algo muy obvio, ¿no? Porque en este caso, este denominador va a ser más... espérate, si es menos 1 o más 1. No, está bien, menos 1. Si yo comparo este denominador con este, bueno, me va a quedar más pequeño, ¿no? Y hay una tercera, un criterio que se llama, los dos anteriores son de primera especie porque necesitan un término de cada una de las series. Fíjense que siempre trabajamos con A1B1 o ANBN, siempre necesitamos un término de cada una de las series que tenemos en estudio. En este caso se llama de segunda especie porque vamos a usar dos términos de cada una de las series. Y es, digamos, consecuencia del criterio anterior. En este caso, ¿qué dice? Yo tengo una serie A de términos positivos. Siempre todos los criterios que vamos a trabajar hoy son series de términos positivos. Yo tengo una serie de términos positivos tal que la razón de un término al anterior se va a conservar menor o igual que la misma razón de una serie B que es convergente. Y entonces, si este cociente se conserva menor o igual que este cociente de la serie B, que yo ya sé que es convergente, entonces con mayor razón la serie que tengo en estudio va a ser convergente. Y lógicamente, si este cociente es mayor que el cociente de un término al anterior de la serie B, que es divergente, bueno, entonces esta con mayor razón va a ser divergente. Entonces, en este caso yo tengo que AN más 1 sobre AN se conserva menor o igual que BN más 1 sobre BN. Si multiplicamos ambos miembros por AN, ¿no es cierto? Este AN del numerador lo puedo cancelar con este AN del denominador y me queda que el término AN más 1 es menor o igual que AN sobre BN. Pero nosotros sabemos que los términos AN y BN son números, son dos números. Por lo tanto, podríamos pensar que, y son finitos y distintos de cero, entonces podríamos pensar que AN sobre BN es un número H, que nos va a quedar positivo, ¿no es cierto? Y finito. Entonces, puedo escribir que AN más 1 es menor o a lo sumo igual que H por BN más 1. Y acá ya estoy, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones que el criterio de comparación de primera especie, el caso B. Si el cociente, bueno, si yo puedo probar que todos se mantienen menores, la suma de los términos A va a ser menor o igual que la suma de los términos B multiplicado por H, y por el criterio de comparación de primera especie puedo concluir que si la serie B es convergente, entonces con mayor razón la serie A va a ser convergente. Por supuesto que lo mismo se puede mostrar la no convergencia planteando que este cociente de los términos A de la serie que tengo en estudio son superiores o son mayores o iguales que el cociente de los términos de orden n más 1 y n de la serie B. En este caso la serie va a ser divergente, B es divergente, entonces si B es divergente, con mayor razón va a ser divergente A, que es mayor, ¿no es cierto?
Bien, hasta acá los términos generales, los criterios generales. Tengo criterios de comparación de primera especie, caso A, caso B, y el criterio de comparación de segunda especie, en el cual se consideran dos términos de cada una de las series que tengo en estudio. Vamos a ver a continuación el caso, una serie particular, que son las series geométricas. Las series geométricas son series que tienen esta forma: A más A por R más A por R cuadrado más, en general, A por R a la n más 1. Es decir, esto genéricamente lo podemos escribir como la suma para n que va de 1 a infinito de A por R a la n más 1, entendiendo que A es distinto de 0, lógicamente, porque si A es 0 no tengo serie, ¿no? Fíjense que cada término de una serie geométrica se obtiene multiplicando al término anterior por una razón. Si yo a lo multiplico por r, me queda a por r. Si a por r lo multiplico por r por r me queda a por r cuadrado, o sea que tengo el tercer término, a por r cuadrado. Si yo a este término lo multiplicara por r, me quedaría r cuadrado por r, me queda a por r cubo. Que si lo multiplico por r, me queda a por r a la cuarta. Entonces, la serie geométrica tiene como particularidad que cada término de la serie geométrica se obtiene como el anterior multiplicado por una razón. Como un r. Y el carácter de esta serie geométrica depende, ¿no es cierto?, de esta razón. Depende de la forma que tenga esta razón. Entonces, nos pueden pasar varias cosas con respecto a la razón. Si la razón es 1, entonces me va a quedar esto, porque acá me queda a por 1, me queda a por 1 por 1, me queda a por 1 por 1 por 1, me queda a. O sea que me quedaría a más a más a más a, o sea, n veces a, que si nosotros a esto le tomamos el límite para cuando n tiende a infinito de n por a, nos da infinito. Entonces, si la razón es 1, la serie geométrica es divergente. Si r es distinto de 1, me pueden pasar varias cosas. Puede ser que la razón en valor absoluto sea menor que 1, puede ser que la razón en valor absoluto sea mayor que 1, o puede ser que la razón sea menos 1, y en cuyo caso la serie va a ser oscilante. Si la razón es en valor absoluto menor que 1, la serie va a ser convergente. Y se puede demostrar que la suma de una serie geométrica de infinitos términos es igual a A sobre 1 menos R. Ya ahí les demuestro que esto es cierto. Si R es mayor que 1, entonces la serie en valor absoluto, ¿no? La serie es divergente. Y si R es menor que 1, la serie va a ser oscilante. Entonces voy a pasar... A ver si puedo hacerlo así sin perder lo que tengo. Entonces yo les decía que nosotros tenemos el término general de una serie geométrica. Nos quedaría A más A por R. Sí. Estamos viendo el PowerPoint. Ah, perdón. Entonces no lo puedo hacer.
¿Cómo lo quería hacer? Acá. No, porque tengo que primero compartir. Bien. Entonces, sí, ahora sí ven la pizarra. Profe. Bien. Entonces, consideremos la suma parcial de orden n. Nos quedaría a más a por r más a por r cuadrado más a por r cubo más en general a por r a la n menos 1. Y consideremos que a esta suma parcial de orden n la vamos a multiplicar por r. ¿Cierto? Entonces nos quedaría r por Sn igual a por r más r por r nos quedaría r cuadrado, a por r cuadrado más a por r cubo más a por r a la cuarta más en general, si a r elevado a la n menos 1 lo multiplicamos por r, nos va a quedar a por r a la n, ¿está bien? Porque tenemos r menos 1 más 1, producto de potencias igual base, ¿no es cierto? Nos quedaría r a la n menos 1 por r a la 1. Producto de potencia igual base, los exponentes se suman, o sea que esto me quedaría a por r a la n. ¿Está bien? Vamos a... Uy, qué feo. Restar estas dos expresiones. Entonces, si restamos miembro a miembro, esto nos quedaría Sn menos R por Sn igual. En este caso, fíjense, me va a quedar, el A me queda, porque no tengo con qué restar. AR se va con este R, estamos restando, ¿no? AR se va con AR. AR cuadrado se va con AR cuadrado, AR cubo se va con AR cubo. Acá tendría un AR, el término anterior a este es AR menos 1, se va a ir con este. Y este R4 se va a ir con el que sigue acá. Quiere decir entonces que en el segundo miembro de la resta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A menos, menos, sí, bien digo, A menos A por R elevado a la n. En este primer miembro voy a sacar factor común Sn, que me va a quedar 1 menos R. Y en el segundo miembro voy a sacar factor común A, que me va a quedar 1 menos R elevado a la n. ¿Está bien? Quiere decir entonces que la suma parcial de orden n la puedo escribir como A por 1 menos R elevado a la n sobre 1 menos R. ¿Hasta ahí estamos? En el numerador, yo puedo hacer A menos A por R a la n sobre 1 menos R. Y esto, como tengo una resta en el numerador, puedo distribuir el denominador a cada término de la resta. Me va a quedar A por 1 menos R menos A por R a la n sobre 1 menos R. ¿Está bien? Y entonces, lo que voy a hacer es tomar el límite para cuando n
tiende a infinito de A sobre 1 menos R menos A por R a la N sobre 1 menos R. Tengo el límite de una resta, por lo tanto esto me queda la resta de los límites. Me va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de A sobre 1 menos R menos el límite para cuando n tiende a infinito de A por R a la N sobre 1 menos R. Yo estoy tomando el límite con variable n tiende a infinito. Entonces, este primer límite, ¿cuánto me da? ¿Qué les parece? ¿Cuánto me dará este límite? Sí, estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito. ¿Tengo alguna n acá? No, no tengo ninguna n. Entonces esto es constante. Me va a quedar a sobre 1 menos r. Menos el límite para cuando n tiende a infinito de a por r a la n sobre 1 menos r. Entonces, observen que el carácter de la serie depende de este límite. Depende de este límite. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un número, recuerden que R dijimos que podía ser en valor absoluto menor que 1, en valor absoluto mayor que 1. Si R es menor que 1, si R es un número menor que 1, por ejemplo, no sé, un medio elevado a potencias cada vez más altas va a tender a 0. Y 0 sobre cualquier valor tiende a 0. Por lo tanto, si la razón es menor que 1 y este límite tiende a 0, la suma de la serie geométrica tiene esta expresión, que si ustedes se fijan en las filminas, decía que si R en valor absoluto es, bueno, hice lo que no quería hacer. Si la serie es si la razón es en valor absoluto menor que 1, la serie geométrica es convergente y su suma es igual a A sobre 1 menos R. ¿Por qué? Porque este límite me da 0. Ahora, si R es en valor absoluto mayor que 1, un número mayor que 1 elevado a potencias cada vez más altas, ¿qué va a pasar con este límite? ¿Va a tender a dónde? Va a tender a infinito, se va a hacer cada vez más grande, por lo tanto, la serie va a ser divergente. Y si R es igual a menos 1, entonces voy a tener un término positivo y uno negativo, como el ejemplo, uno de los primeros que vimos, la serie va a ser oscilante. ¿Se comprende? Hice lío, mucho lío, ¿se entendió por qué la convergencia de una serie geométrica depende de la razón? Sí, profe, se entendió. Bien, además de Lucía, si hay alguien más detrás de la pantalla, ¿me pueden decir, además de Lucía, si entendieron o no? Además de Lucía y Federico, porque ya veo que Federico me va a contestar también. El resto... No, ahora no puedo contestar, entonces. Sí, profe, se entendió.
Bien. Sí, profe, se entendió. Por favor, si no comprenden, no me dejen avanzar, porque esto es medio, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, no me dejen avanzar. Bien, ¿por qué doy las series geométricas? Bueno, porque son series que, por ejemplo, si ustedes miran, paso la filmina rápido, ¿no? Si ustedes miran el primer ejemplo que yo di, que dije que era convergente, yo ya sabía que era convergente porque era la forma original de la serie era, si yo no recuerdo mal, era AN igual a 2 a la menos n, que esto lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la n, que esto lo podríamos escribir como 1/2 elevado a la n, que esto lo puedo escribir como 1 por 1/2 elevado a la n. Entonces fíjense que esta serie era una serie geométrica cuya razón es un número que es menor que 1. Entonces A vale 1, R vale 1/2. Entonces, fíjense, si n vale 1, me queda 1 por 1/2. Si yo esto lo multiplico por 1/2, me queda el segundo término de la serie, me queda 1 por 1/2 por 1/2, me queda 1/4. Más 1 por 1/4 por 1/2, me queda 1/8. Entonces yo ya sabía que esta era convergente. Y por eso la usé, digamos. Las series geométricas son series que, digamos, que tienen utilidad porque es fácil de saber su carácter, es decir, si son convergentes o divergentes, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahora los métodos que vimos no fueron muy eficientes porque nos permitían saber el carácter de la serie, pero digamos, de una manera laboriosa, si se quiere, de alguna manera, porque en el primer caso, insisto, estamos obligados a encontrar una expresión para ese n en términos de n. El segundo era necesaria pero no suficiente. Los criterios de comparación tienen la desventaja de que tenemos que contar con una serie que conozcamos cuál es el carácter para poderla comparar con la que nosotros tenemos en estudio. Es así que se desarrollaron distintos criterios de convergencia que nos van a despegar de esas situaciones que vimos en los criterios de comparación y en el primer análisis que hicimos. Vamos a estudiar 4 criterios de convergencia: el criterio de D'Alembert, el criterio de Cauchy, el criterio de Raab y el criterio de la integral. Son 4 criterios de convergencia para series de términos positivos. Cada uno tiene utilidad, digamos, mejor o peor en función de la forma que tenga el término general. No los voy a demostrar, están todos demostrados las demostraciones están en el apuntecito. Ya esta semana vamos a habilitar el material de series. Por eso no voy a hacer la demostración. Pero sí vamos a dar, digamos, la regla de uso, ¿no? El criterio de D'Alembert dice que si yo tengo una serie de términos positivos, A1 más A2 más A3
más AN menos 1 más AN más 1. Si nosotros calculamos el límite de un término al anterior para cuando n tiende a infinito, y ese límite nos da un número L, entonces nos puede ocurrir puedo tener tres resultados. Puede ocurrir que este límite, que esta L sea un número menor que 1, entonces el criterio de D'Alembert me asegura que la serie es convergente. L puede ser mayor que 1, entonces el criterio me asegura que la serie es divergente. Y lo que nos puede ocurrir en tercer lugar es que L sea igual a 1, en cuyo caso el método, el criterio de D'Alembert, no da respuesta acerca de la convergencia o divergencia de la serie. Es decir, tengo que buscar otra cosa, otro criterio u otra forma de verificar si esa serie converge o diverge. Entonces, acá yo siempre lo hago de esta manera. También podrían hacer AN sobre AN menos 1. Pero como hay que calcular el término de orden n, o sea, siempre tengo que calcular 1, perdón, está bien. Siempre es más fácil calcular el término siguiente que el anterior, ¿no? Esto lo pueden encontrar en alguna bibliografía que hacen este cociente y está bien porque es un término al anterior, ¿no? Pero a mí las restas no me gustan, entonces siempre trabajo con el término de orden n más 1. Pero si alguien se siente cómodo, también lo puede hacer de esta manera. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, que me voy a tener que ir a la pizarra, porque no sé si vamos a probar. Vamos a buscar una pizarra nueva. Y entonces, el primer apartado, o el primer ejemplo que nos daban es la serie suma para n que va de 1 a infinito de e elevado a la n sobre n. Ese es el término de orden n, e a la n sobre n. Entonces, como yo tengo que hacer el límite, vamos a hacerlo bien a la izquierda, el límite para cuando n tiende a infinito de un término al anterior, yo voy a tener que generar el término de orden n más 1 para poder hacer el cociente y una vez que tenga el cociente hacer el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene el término de orden n más 1? Bueno, todo donde yo tenga n lo voy a reemplazar por n más 1. De manera entonces que el numerador me va a quedar e elevado a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, me va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de e elevado a la n más 1 sobre n más 1 sobre e a la n sobre n. Entonces, de nuevo, como hace un rato, me quedó el cociente de dos fracciones, por lo tanto es producto de los extremos sobre producto de los medios. Esto me va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito de n
por e a la n más 1 sobre n más 1 por e elevado a la n. Bien. En el numerador yo tengo e elevado a la n más 1. Yo sé que producto de potencias de igual base los exponentes se suman. Es decir, que yo en este caso lo podría, e a la n más 1, lo puedo escribir como e elevado a la n multiplicado por e elevado a la 1. Es decir, tengo un producto de cocientes, producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces voy a plantear el límite para cuando n tiende a infinito. Y esta expresión la voy a escribir en su forma equivalente, ¿no? Me va a quedar n por e a la n por e a la 1 sobre n más 1 por e elevado a la n. Si el numerador lo escribo de esta manera, e a la n del numerador lo puedo cancelar con e a la n del denominador. Y entonces me va a quedar el límite para cuando n tiende a infinito. Bueno, acá puedo hacer algo antes de tomar el límite, porque fíjense que me quedó una e a la 1, y e a la 1 es un número, es una constante, por lo tanto la podría sacar fuera del límite. Me quedaría e por el límite para cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. ¿Y este límite cuánto nos da? Esto es un límite de una función racional para cuando n tiende a infinito. Yo esto hará una o dos clases atrás lo expliqué. Y si no, bueno, lo podemos resolver. ¿Alguien se acuerda? ¿No habría que aplicar el hospital? No, en este caso no, porque digamos, es inmediato el resultado. Este límite en este caso tiende a 1. ¿No? ¿Se acuerdan que yo había explicado que si yo tenía el límite para cuando x tiende a infinito de p elevado a la x sobre p de x sobre q de x, es una función racional, esto tenía 3 resultados. Si vamos a suponer que el numerador es de orden vamos a ponerle orden m, y el denominador es de orden n. Entonces, si m Profe, ¿era un límite notable? sí es un notable. Si m es mayor que n, el límite para cuando x tiende a infinito de p a la x sobre q a la x es igual a infinito. Si m es menor que n, entonces el límite para cuando x tiende a infinito de p de x sobre q de x es igual a 0. Y si m es igual a n, es decir, el polinomio del numerador es del mismo orden del polinomio del denominador, entonces el límite para cuando x tiende a infinito de p de x sobre q de x es igual a n sobre
Bn. Es decir, es el cociente de los coeficientes de los términos que dan el orden del polinomio. ¿Sí? Esto creo que ya, si yo no recuerdo mal, no sé si así, pero lo desarrollé en algún momento. Entonces, si ustedes miran acá, yo tengo en el numerador un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Yo tengo acá, tengo un 1, igual que tengo un 1 acá. Y esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1. O sea que tengo el último caso. El orden del numerador es igual al orden del denominador. Entonces, este límite es igual al cociente de los coeficientes que dan el orden. Pero los coeficientes en ambos casos es 1. Entonces, este límite tiende a 1. En definitiva, el resultado del límite del cociente de un término al anterior me da E. ¿Y qué decía el criterio de D'Alembert? Decía, si L es menor que 1, la serie converge. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Si L es igual a 1, el criterio no da respuesta. Entonces, en este caso, E es mayor que 1. Por lo tanto, la serie, ¿qué carácter tiene? Divergente. Divergente. Vamos a pasar el otro ejemplo. ¿Hay dudas antes de que empiece con el próximo? Bien. Por ahora no, profe. Por ahora no. Genial. En este caso, el segundo ejemplo dice que tenemos que trabajar la serie sumatoria de n que va desde 1 a infinito, de n factorial, sobre 2n menos 1. Y acá le falta algo importante, este es 2n menos 1 factorial. Entonces, bueno, el término general es n factorial sobre 2n menos 1 factorial. Y vamos a tener que generar el término de orden n más 1. Esto nos va a quedar. A n lo tengo que reemplazar por n más 1, entonces me quedaría n más 1 factorial. Sobre, y acá en el denominador me quedaría 2 por n más 1 menos 1 factorial. Entonces voy a trabajar un poco eso que me quedó en el denominador para ver si lo puedo simplificar, ¿no? Yo tengo 2 por n más 1 menos 1. Entonces, en este caso distribuyo, me queda 2n más 2 menos 1. 2 positivo y 1 negativo, esto me va a quedar 2n más 1. Por lo tanto, este término general lo puedo de orden n más 1 lo puedo escribir como n más 1 factorial sobre 2n más 1 factorial. Bien, o sea que tengo que trabajar con este y tengo que trabajar con esta expresión, aplicando el criterio de D'Alembert. Entonces, tengo que plantear el límite para cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial sobre 2n más 1 factorial sobre n factorial sobre 2n menos 1 factorial.
nuevamente me queda un cociente de dos fracciones. Me queda producto de los extremos sobre producto de los medios. Me queda n más 1 factorial por 2n menos 1 factorial sobre n factorial por 2n más 1 factorial. Bueno, y acá vamos a tener que pensar un poco los factoriales. ¿Alguien me puede decir, o saben, me podrían decir qué entienden ustedes por el factorial de un número? Sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Sería el producto de todos los números anterior al número en cuestión sería. Bien. Podríamos definirlo como a partir del número es el producto de los enteros decrecientes y consecutivos hasta llegar el 1, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si yo tengo 3 factorial, esto es 3, el entero consecutivo decreciente es 2, y el entero consecutivo decreciente es 1, ¿no es cierto? Entonces 3 factorial me queda 3 por 2 por 1. Entonces, yo lo que quiero pensar es, si yo tengo que escribir n factorial, me quedaría n por n menos 1 por n menos 2, en general, por 3 por 2 por 1. ¿Estarían de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Y si yo tuviera que escribir n más 1 factorial, lo voy a hacer abajo. Si yo tengo que escribir n más 1 factorial, esto me quedaría n más 1 por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, en general por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Esto es n más 1 factorial. Si yo miro ese n más 1 factorial, me queda n más 1 multiplicado por esto, que yo estoy resaltando en verde. Pero esto que tengo resaltado en verde, ¿qué es? N factorial. N factorial. Por lo tanto, n más 1 factorial yo lo podría escribir como n más 1 por n factorial. ¿Están de acuerdo con eso? Aparte de Martín. Sí, profe. Bien. Veamos qué pasa con esto. Yo tengo 2n menos 1 factorial. Entonces esto me quedaría 2n menos 1. Acá me quedaría, bueno, 2n menos 2, 2n menos 3, en general de nuevo, por 3, por 2, por 1, por 1. Y 2n más 1 factorial me quedaría 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 por 2n menos 2 por 2n menos 3, en general por 3, por 2, por 1. Pero, si yo miro esto, ¿esto qué es?
Igual que arriba. O sea, es 2n menos 1 factorial. Quiere decir entonces que yo a 2n más 1 factorial lo puedo escribir como 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 factorial. ¿Sí? Acá tengo una cosa que me interesa, acá tengo otra cosa. Bueno, lo voy a deshacer y le vamos a poner otro color. Lo vamos a hacer bien colorido. Acá tengo esto y esto que me interesa. Entonces, volviendo a nuestro límite, yo ahora, el n más 1 factorial, siempre el límite, ¿no? No me tengo que olvidar del límite, porque si no, lo que hago no es cierto. El n más 1 factorial lo puedo escribir como n más 1 por n factorial. Por 2n menos 1 factorial. Y en el denominador puedo escribir n factorial por 2n más 1 por 2n por 2n menos 1 factorial. ¿Está bien? Reemplazo por esta y por esta expresión que encontré antes. Si yo hago eso, ahora puedo. N factorial del numerador lo puedo cancelar con n factorial del denominador. Y 2n menos 1 del numerador, 2n menos 1 factorial, lo puedo cancelar con este 2n menos 1 factorial del denominador. Y me deshice de todos los factoriales, que yo no sé cómo calcularle el límite a esos factoriales. Entonces esto me queda el límite, para cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre 2n por 2n más 1. O sea que esto me queda el límite, para cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre, acá tengo 2n por 2n, me queda 4n cuadrado, y 2n por 1 me queda más 2n. ¿Está bien? Entonces, en este caso, me quedaría que esto es equivalente al límite para cuando n tiende a infinito de n sobre 4n cuadrado, que valiéndome del límite notable, ¿no? N sobre 4n cuadrado. Cancelo la n del numerador con una de las n del denominador, y esto me queda el límite para cuando n tiende a infinito de 1 sobre 4. N. Si n tiende a infinito, esto me queda 1 sobre 4 por infinito. No, ni siquiera tendría que haber hecho toda esta cuenta, ¿no? Pero 4 por infinito me da infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, volviendo al criterio, si el límite es menor que 1, converge. Si es mayor que 1, diverge. Si es igual a 1, no da respuesta. En este caso, 0 es menor que 1. Por lo que la serie que tengo en estudio, ¿cómo va a ser? Va a ser, en este caso, convergente. ¿Sí? Porque acá, fíjense que yo hice el cociente de los términos que dan el orden, pero si yo vuelvo a esto, como el numerador es de orden 1 y el denominador es de orden 2, ese límite directamente daba 0, ¿no?
No hace falta hacer todo el resto de la cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Dudas? Sí, yo entiendo. Bien. ¿Quieren hacer un ratito de descanso? Y después volvemos con los que nos faltan y el resto de los criterios. Ok. Listo. Dale, Son profe. y 5, decimos, y 20 y 25 estamos volviendo. Dale, profe. Bueno, Profe.